Traje algunas variables macro, algunas son más conocidas que otras, y otras por ahí está bueno para conversar. Bueno, en lo que fue, digamos, pobreza, tenemos el último dato que sería el segundo semestre del 2021, ¿sí? Según el INDEC, un 37,3% de la población está bajo la línea de pobreza, ¿sí? Recordemos que pobreza es cuando las personas no pueden acceder a la canasta básica total, ¿sí? La canasta básica total es alimentos, alquiler, vestimenta, ¿no? Es un promedio de las necesidades de las personas. La indigencia es cuando las personas no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, es decir, a los alimentos, ¿no? A sus necesidades calóricas en promedio. Bueno, pero acá estamos hablando de la pobreza, que es un 37,3%. La verdad que es muy grave, ¿no? Yo siempre lo digo pensando en teoría de 10 personas que agarrás de la nación, 3,7 son pobres. La verdad que es algo bastante duro. Eh, bueno, en uno de los primeros encuentros, incluso cuando la pobreza superaba el 40%, habíamos visto que eh, en ese momento, imagino que también ahora se habrá pasado lo mismo, ¿no? Podemos traspolar eh, en la pobreza en niños, o sea, en personas menores de 18 años, eh, era más alta que el número de la pobreza en general. O sea, si en ese momento era 40%, me parece que la pobreza en los niños era un 50, un número similar. Lo debo tener por ahí, pero bueno, eso también es bastante alarmante. Así que si ahora es 37, debe ser seguramente un número superior la pobreza en niños de la nación argentina. Desocupación al primer trimestre de 2022 de este año es un 7%, ¿sí? Bajó, se puede decir, con respecto al último dato, con todos los debates que puede haber en el medio, ¿no? Porque la desocupación también, cómo se la mide, tiene muchos debates en el medio, o sea, no es para festejar, honestamente, no lo digo en tono partidario ni nada, mucho menos, pero no tiene todos sus debates si es un dato para celebrar que la desocupación sea un 7%. El IPC de julio, la inflación de julio, fue, según INDEC, un 7,4, ¿sí? La inflación interanual, esto sería desde julio 2021 hasta julio 2022, un 71%. La verdad, bueno, es algo increíble, como decía acá Federico Bernay, es algo que sinceramente, por más que estemos ya acostumbrados en parte, ¿no?, a inflación alta, es un número demoledor. Así que bueno, sinceramente es algo grave. Bueno, ahí está. Después, no, ¿qué dice? Ah, ¿cómo se va para atrás? ¿No? Ahí está, perfecto. Bueno, canastas, las canastas, lo que le comentaba recién, ¿no? A junio 2022, hoy vi que salió un nuevo dato, ¿sí? Pero bueno, no lo llegué a poner, pero la canasta básica alimentaria, para una familia tipo, ¿no? 4 personas, 46.525 pesos, ¿sí? La canasta básica total es de 104.217. Se me ocurrió poner al lado el dato del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Bueno, obviamente, ¿no? Los salarios del sector privado o de parte de los empleos en negro no es es más alto, pero bueno, el salario mínimo vital y móvil sirve para muchas cosas y es, digamos, índice para varias cosas, así que es importante ponerlo, y es de agosto 2022, según lo que averigüe, según sitios oficiales, 47.850 pesos. Bueno, ahí podemos comparar, ¿no?, un poco el salario mínimo vital y móvil, aproximadamente 47.000 pesos, y la canasta básica alimentaria 46.525, ¿sí? Así que son datos para pensar. La inflación esperada, esto se los traigo, no sé si estaban familiarizados. Inflación esperada para los próximos 12 meses, eh, según el sitio web del Banco Central de la República Argentina. Esto se conoce como REM, si no me acuerdo mal, es el relevamiento de expectativas de mercado, si no me equivoco era. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Digamos, ojalá tuviéramos, ¿no?, los profesionales la bola de cristal para saber la inflación en 12 meses, pero bueno, lo que es esto es un promedio o una mediana, de las mejores estimaciones de consultoras y de otros organismos.
No sé si te tenían un comentario alguien sobre este tema. Ok. Bueno, lo que se espera, Sí, según... varios, pero termina primero. Dale. Está buena Varios, esa por ahí. pero termina primero Buenísimo, y lo resto. recorro, está buena esa, Fede, buenísimo. Dale, entonces, inflación esperada, 94,1 según este sitio web, ¿no? Ahí abajo tengo el link. Eh, bueno, después tasa de política monetaria, ¿sí? Esto es la tasa de interés, que es la que sirve como guía para plazos fijos, préstamos y otros tipos de operaciones, ¿sí? Esto es si uno quiere armar un plazo fijo, digo, para por ahí el público que va a escuchar este video, si uno quiere tomar un plazo fijo o si uno quiere pedir un préstamo para algún tema, o quienes son empresarios o pyme también, también impacta en el crédito. La tasa de política monetaria es de 69,5 nominal anual y efectiva anual 96,82. Bueno, el tipo de cambio, esto es el dólar oficial minorista, bueno, ayer, porque esta filmina es de ayer, 142 pesos con 52. Y después lo que es el dólar blue, según el sitio web, 292 pesos. Y esto es una brecha importante, así que la verdad que también es bastante preocupante eso. Y por último, busqué las reservas internacionales en millones de dólares según el sitio web oficial del Banco Central de la República Argentina, 37.000 millones 0,18. ¿Sí? Bueno, cortito, está el tema de que lo neto, o sea, de esa cantidad que tenemos de reservas, ¿cuánto tenemos como para utilizar para poder hacer política monetaria? O sea, ¿cuánto hay lo que se conoce como netas, ¿sí? El poder de fuego, como dicen los economistas, que tiene este organismo y se estima según consultoras como Empiria y LSG, que lo vi en una nota de cronista comercial del 29 de julio, se estima 2.000 millones de dólares, ¿sí? Así que bueno, también Estamos, preocupante. estamos más ¿Cómo? bajos a la fecha, ¿eh? Estamos un poco más abajo todavía a la fecha. Tal cual, sí, porque había visto en esta nota que era, según una consultora, 1.900, otra 1.800, y bueno, No, por no, eso no, coloqué más bajo. Ok, 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 más bajo entonces. Sí, Eh, sí, ya pasó los 1.000 millones de dólares de reservas netas, que es líquido, Mirá, básicamente. Ese fondeo líquido, es de dólares bien, que puede utilizar el gobierno hoy en día. No que estén sujetos a el FMI a través de las DEX o a través de un swap con el Banco Popular de China claro. o que sea un contrato futuro de dólar, que sea dólar líquido disponible. Estamos por abajo de los 1.000 millones. Sí. Por abajo de los 1.000 millones, bueno, la verdad que recontra grave, pero es un muy buen dato, así que muchas gracias. Así que bueno, corregimos acá. Netas estimadas sería, bueno, menos de 1.000, así que la Mil, verdad que o bastante buen preocupante. mínimo. A ver, Bastante, ayer creo que el Banco Central compró 80 millones de dólares, viene en etapas de recuperación de compra de dólares, pero mucho menor el monto de lo que está comprando hoy en día a lo que estuvo vendiendo en las últimas 2 o 3 semanas, con toda la corrida del dólar que hubo, ¿no? Desde la salida de Guzmán principalmente. tal Y cual. allá antes también, pero con la de Guzmán se acentuó. La verdad que recontra preocupante y bueno, y día a día, ¿no? Incluso están perdiendo dólares por las operaciones. Bueno, estaba leyendo que quizás en algunas jornadas les va un poco mejor, obtienen dólares de exportación y demás, pero en otras no. Bueno, pierden como en la guerra, así que se van perdiendo reservas. Esto es lo que decías vos, ¿no? Lo que pueden utilizar, lo que tienen para utilizar. Bueno, no sé, Facu, Fede, Dunan, que creo que tenían algún comentario. No sé si me quedé con eso. No, de lo que fuiste diciendo, el tema de la pobreza, ¿no? Y el tema del empleo, que es para hablar, ¿no? Eh, por ahí uno ve los números fríos de desocupación, ahora 7%, creo que en el peor momento de Macri del 9,1%, pero uno me parece que tiene que desmenuzar en qué se compone ese empleo, ¿no? Que va Olvidate. siendo cada vez más precario según van pasando los años y la economía no crece sostenidamente, ¿no? Uno tiene que ver, nada más yo hace años, antes de agarrar este laburo, veía en mi perfil de LinkedIn y los trabajos que uno podía
aspirar y te pedían cada vez más años de experiencia con un salario cada vez menor y menos condiciones laborales, digamos. Contratos por tiempo, o sea, de servicio muy acotados, están proliferando mucho. Muchos en que uno se tiene que hacer cargo de sus aportes, digamos, hacerse Sí, monotributista. monotributista, también fue un temón, para que Crecen podamos muchas, tocar. claro, Sí, sí, muchas formas de empleo donde el empleador se hace cargo cada vez menos digamos, de todas las prestaciones que tiene que dar, ¿no? claramente. Y bueno, que también es una reflejo de que cada vez están los empresarios haciendo cada vez menos negocios en la Argentina y por ende acumulando menos relativamente que en otras partes del mundo, digamos. Claro. En el capitalismo sucede eso, no es que los empleadores te van a dar, viste, porque son buenos, ¿no? No, no, Si no claramente. acumulan, si no tienen ganancia, no hay condiciones de empleo eh, dignas, entre comillas. Y digamos, donde el Estado considera como empleo son formas cada vez más precarias, hasta algunos planes que uno tiene que dar contraprestaciones para percibir una determinado monto, digamos, se lo considera como empleo, porque hay muchos planes como el potencial trabajo, ¿no? Que los tienen a los beneficiarios, entre comillas, que, bueno, los llevan a limpiar un comedor, a pintar una escuela, digamos, bueno, Sí, van de distintas tareas, ¿no? Y hay distintos montos de esos planes, ¿no? Así que y lo que uno ve desde mi lado, ustedes por ahí la tienen más clara en esto, de que el Estado va absorbiendo cada vez más y de ahí viene ¿no? Esta posible salida de desprenderse de cada vez más empleos del Estado, ¿no? Que el Estado en los últimos años de caída de la economía fue absorbiendo empleos que se perdían, ¿no? Y eso también hace un peso en el propio Estado que va perdiendo cada vez más, digamos, recursos y centrándolos ahí. Así que el empleo cada vez se va haciendo más precario, pero nunca termina como que de explotar la situación porque siempre hay un, un recurso en este tema de los planes y otros laburos cada vez más precarios para que el numerito no sea tan grande. Creo que claro. hubo varias mediciones de, de desocupación real, que entre comillas real, porque hay que definir también qué es desocupación real, que dan un número mucho más alto, pero ahora no las tengo a mano, así que Ok, ok, pero ok. es un No, pero tema es para un dato. desarrollar. Sí, sí. Sí, mismo, bueno, yo por ahí lo tenía un poquito más fresco en encuentros anteriores que habíamos hablado sobre este tema, pero también el INDEC mide la ocupación, ¿no? Bueno, con encuestas y con preguntas, pero preguntas que también pueden ser debatibles, ¿no? Porque no es que te consulta, bueno, tenés un trabajo, ¿cuántos años de antigüedad? ¿Es un trabajo serio? ¿Es un trabajo? No, muchas veces, o al menos en el último censo, pero no sé si tiene que ver, pero me parece que siempre la pregunta es similar. ¿Cuántas horas, si trabajaste al menos determinada cantidad de horas semana pasada? eh, Me parece, si no corríjanme, que te computan como alguien que está ocupado. Entonces, ahí también está el tema bueno, de esta cifra, ¿no? De cómo la vamos tomando. Eh, y bueno, y ni hablar de que los salarios, ¿no? Los salarios en general están muy golpeados por la inflación y que, según economistas que estaba escuchando, bueno, igual es algo de sentido común, ¿no? Pero bueno, no está de más informarse. eh, los salarios privados, quizás, o sea, en los últimos meses tuvieron un desempeño comparado con la inflación favorable, pero no le fue así a los salarios del sector informal, ¿sí? Del trabajo en negro. Entonces, encima que estás cobrando en negro,
tu salario evolucionó en menor medida que los salarios de las personas registradas, del desempleo registrado. Y bueno, y quiero hacer, por favor, la salvedad de que cuando digo que los salarios privados le ganaron a la inflación en los últimos meses, me refiero a que en los últimos meses, por favor, subrayar eso, porque no quiere decir que recuperamos, las personas que trabajamos formalmente, que recuperamos lo perdido en años anteriores, porque si miramos desde hace algunos años, venimos perdiendo con la inflación y nadie, digamos, no se recuperó eso. Por ahí muchos medios levantan de que en los últimos meses se le ganó, pero bueno, en los últimos meses, pero lo que perdiste de antes no se recuperó, ¿sí? Así que bueno, es un poco como dato. No sé si tenían algún comentario más, Facu, Fede, cualquier cosita, todo sirve. No, por mi parte, volviendo con lo de las reservas, Sí, como habíamos charlado, traje un poco de información buenísimo. muy por arriba, porque Dale, son temas de ahora, sobre qué políticas está tomando el Estado para poder incrementar esas reservas netas, bien. qué es lo que está intentando hacer hoy en día, todavía no pudo concretar nada. Básicamente hay una parte de la cosecha de la soja y el trigo que no se liquidó, o sea, está pendiente de liquidarse. Y eso Ajá. es reservas netas que entrarían al país. Lo que pasa es que lo que te dicen desde el lado de los productores es no hay incentivos económicos para que yo liquide hoy en día. Por ende, no lo hago. Como contraprestación, digamos, del otro lado tenés un país que está con los números al rojo vivo y que necesita eso cuanto antes. Entonces ahí hay una puja de poder, ¿no?, entre el que tiene el grano y el que necesita los dólares, eh, para ver quién afloja, ¿no?, las condiciones y a ver dónde se encuentra el punto de equilibrio entre las dos partes, que por ahora no existe, no está. Enterado, buenísimo, buenísimo, buena data. Fede, hay por las dudas, por si tenés que compartir o no, bueno, yo dejé de compartir, así que A ver, no armé una presentación realmente, sí, solamente se los comparto, igual no hay problema. buenísimo, buenísimo, Para, buenísimo, buenísimo. tengo un Word nomás, así, bastante. Buenísimo, bienvenido sea, bienvenido sea. Creo que vos no tenés habilitado para que yo pueda compartir pantalla. A ver, ¿Puede ser? aguárdame que ahí pongo, Tendrás que habilitar compartir pantalla para estar participando. ahí voy. Si no, se los comento. No No, pasa nada no, no, igual. sí se puede. No es que dice gráfico ni nada por el estilo, así que no. Ahí está. Me decías, a ver, entonces yo pongo acá esto, no, acá. Aguárdame, ahí va. Eh, a ver, intentá compartir y voy a ver si de acá lo puedo. No me deja. Bueno, no importa, no te preocupes, lo dejamos para otro momento, para no perder mucho tiempo. Total, Dale. como te digo, no tengo una presentación. Les comento rápidamente lo que venía comentando. Se está hablando de un tema que se denomina dólar soja, no sé si lo escucharon hablar, Sí, pero sí, bueno, sí. es eso básicamente. Se sacó una medida hace poco por parte del Banco Central, se los leo, lanzado el 27 de julio del 2022, creo que estaba Batakis todavía. La medida consiste en que el 70% de lo que se venda de soja, ¿sí?, podrá ser aplicado a un depósito a la vista. Depósito a la vista es plata en caja de ahorros, cuenta corriente, ¿sí? No garantizado en un plazo fijo o en un contrato de dólar futuro, a la vista, ajustado por la evolución del dólar, ¿sí? Lo que se conoce como un dólar link. En la jerga de mercado de capitales, eso se lo conoce como dólar link. Yo invierto con pesos y eso que yo invertí con pesos va a ajustar por el periodo de tiempo que yo lo haya dejado, 24 meses, por ejemplo. Si yo invertía 24 meses, va a ajustar a lo que vaya ajustando el dólar oficial, que lo mostró Cristian en la presentación anterior. Había dicho que era 147 el tipo de cambio oficial. Que dicho sea de paso, es interesante eso, Chris, también para que lo tengas y el día de mañana querés incorporarlo en la presentación, Sí. la evolución de la tasa de evaluación que tiene
Argentina, que tiene el BCRA, en estos últimos tiempos. Argentina aplica lo que se conoce como crawling peg, que básicamente es, yo no dejo que el dólar oficial fluctúe en base a la demanda y oferta del mercado, sino que yo, entidad pública y controladora, controlo y mido el nivel de devaluación que yo le quiero dar a mi moneda internacional, a mi moneda local, de cara a la moneda internacional conocida que es el dólar, ¿sí? Eso es el crawling peg. Hay otros países que dejan que fluctúe, en el caso nuestro está controlado. Así es hace ya varios años, creo que desde el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, eso tiene una tasa de devaluación implícita, ¿sí? Es una fórmula. Esa tasa de devaluación venía con un nivel de devaluación del 40, 45, 50% anual. En este último tiempo se elevó hasta el 90%. Va dependiendo del día. Hay días que depende de la cantidad que devalúe. Si devalúa un peso en un día, la tasa de devaluación implícita va a subir, porque en general te devalúan las centavos. Entonces, cuando sube eso, te sube la tasa de devaluación del crawling peg. ¿Qué impide eso? Impide lo que se llama la economía, que es lo que hizo Macri en el gobierno anterior y generó un ruido importante a nivel inflacionario y a nivel económico, que es un salto de devaluación discreto. Es decir, hoy sale 140, necesito que esté en 180, lo subo a 180. De 140 a 180. Eso es un salto discreto. Es lo que piden muchos economistas. El problema que tiene eso es el efecto que tiene en la economía y por ende en la sociedad, en los precios, en todos nosotros. Entonces, para evitar eso, lo que el gobierno viene aplicando es este crawling peg, ¿no? Esto pasito a pasito, suavecito, voy subiendo el dólar a este nivel. ¿Sirve? Bueno, estamos viendo las consecuencias. Tenemos un nivel de inflación del 8%. Claro. De vuelta, siempre pasa que tal vez no te sirve para una cosa, pero te sirve para otra. Bueno, ahora estamos en un punto en el cual es como que dicen, pará, ajustame porque no, la gente del campo no te larga los granos, la inflación te sigue subiendo, no te sirve para nada. Entonces ahora lo que hicieron es, mantuvieron el crawling peg, pero aumentaron el porcentaje de devaluación. ¿Sí? Ese goteo lo hicieron con gotas más gordas, básicamente. Perfecto. Pero es eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eso también viene implicado con la suba de tasas, que también está buenísimo que lo haya mostrado, la suba de tasas de la LELIQ y la suba de tasas de plazos fijos. Porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es obtener una tasa que esté igual o por arriba del nivel de inflación. Hasta hace poquito veníamos siempre con tasas reales negativas. O sea, siempre venía perdiendo la inflación, perdiendo la inversión contra la inflación. A partir de esta última suba de 900 basis points, o sea, 9%, ya estamos en niveles de TEA, de tasa efectiva anual, del 96%, creo que decía tu gráfico. Ahí te digo, claro, en la La efectiva. La efectiva TEA, anual. sí, en la efectiva anual, 96,82. Por eso, contra una inflación proyectada del 95% a los 12 meses, claro, estamos más o menos hoy en día casi a la par entre una cosa y la otra. Entonces, esa es una de las políticas que se le pedía, que se aplicó ahora con el cambio de ministro. Volviendo con lo que les comentaba del dólar soja, lo que dice esto es, vos productor, ¿vendés tus granos al exterior? Ok, te voy a dar el siguiente incentivo. El 70% de lo que vendas lo dejas en una cuenta corriente que ajuste por lo que yo devalúe de dólar, que como les vengo diciendo, subió un poquito ese nivel un poquito bastante, ese nivel de aceleración. Y el 30% restante, del 100% que hayas liquidado, podrá utilizarse para la compra de dólares con una cotización equivalente al tipo de cambio oficial, el 147 pesos que vimos, más impuesto país y adelanto de ganancias, que te da un tipo de cambio aproximadamente, esto estamos hablando en esa fecha, 240 pesos. Esto disponible hasta el 31 de agosto. O sea, te dan un plazo para que vos liquides ya porque de vuelta, los dólares estamos ya. Se estima que hay entre 13.000 y 18.000 millones de dólares sin liquidar. O sea, estamos viendo que tenemos un nivel de liquidez neta de menos de 1.000 millones de dólares y hay en silos, en el puerto, listos para enviar afuera, con demanda del exterior. No es que tampoco hay nadie que lo quiera comprar,
con buenos precios del exterior, entre 13.000 y 18.000 millones de dólares, perdón. Es un montón. Por más que eso lo neto sea menos, sacando el impuesto, y qué sé yo, es un montón. La fuente de esto es página 12, y para incorporar un poquito más de información, busqué otra nota. De vuelta, es un informe que saca a diario la consultora 1816, que llega por el trabajo, que comenta también sobre esta medida, y dice: el objetivo de esta medida es poder atacar lo antes posible la fuerte caída de reservas internacionales que el gobierno perdió en este último tiempo, principalmente debido a la importación de energía, entre paréntesis gas. Actualmente las reservas internacionales brutas se encuentran en 37.000 millones de dólares, ¿sí? Eso lo saqué del reporte de inversión online que pasa todos los días, que también lo saqué, es el mismo. Y en netas informa 1.055 millones de dólares, esto es al 16 de agosto, y negativas en menos 6.623 millones si se restaran las posiciones que tenemos en oro y en DEX, ¿sí? ¿Por qué se hace esa cuenta? Y porque líquido no es. Sí, el oro es casi líquido, lo vendés y lo tenés, pero lo tenés que vender, digamos, tenés que hacer ese paso. Y lo mismo con las DEX, digamos, no lo tenés en FT. Y bueno, por último, ¿cuándo fue esto? El 16 del 8, esto fue hace 2 días, hubo una reunión entre la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Liderada hoy en día por el superministro Massa, y la mesa de enlace del campo. Supuestamente los temas que se iban a discutir eran justamente este tema del dólar soja para poder mejorar la propuesta. La propuesta inicial era de 30-70, 30 te dejo comprar dólares, 70 lo dejas en una cuenta que ajusta dólar link. La propuesta era pasarlo a 40-60, 40% puedes comprar dólares a ese tipo de cambio y 60 lo dejas dólar link, o 50-50. Y además eliminar restricción que impida a quien liquide bajo esta normativa poder comprar dólar neto, ¿sí? Hoy supuestamente salió, lo vi en una de las notas de que hablaron. No hay información. Lamentablemente estas cosas es como que son muy, muy cerradas y no comparten información porque son muy, muy cerradas. Simplemente te informás de que se reunieron. No sé, lo único que leí fue que le preguntaron si se iba a postular para presidente Massa en 2003, y Massa confirmó que no se iba a postular. Eso fue o sea, claro, uno espera saber qué va a pasar con el dólar soja y te terminan hablando de si se va a postular o no para presidente. Probablemente hayan hablado de otras cosas, pero no te las comparto. Esa es me parece que es lo que yo vi. Bueno, eso era lo que quería compartir nomás, que creo que es algo que ya están todos hablando. Buenísimo, Fede, la verdad que muchísimas gracias. Habías dicho entonces que aproximadamente estamos hablando de que podrían haber ingresos de dólares por 17.000 o 18.000 millones. 13 a 18 mil millones. 13 a 18 mil millones es lo estimado que hay pendiente de liquidar. Increíble. Siempre teniendo en cuenta que el segundo semestre del año es el semestre bajo de liquidación de productos agropecuarios, ¿no? Agropecuario, sí, sí, sí. Claro, la liquidación fuerte está entre marzo y mayo. Por eso también cuestionaban y decían, claro, uno de los objetivos del FMI, que lo hemos repasado en la otra vuelta, justamente es al 31 de diciembre tener reservas netas por 5.000 millones de dólares. Claro. Si vos tenés una proyección de tu principal generador de dólares a la baja, y además no tiene condiciones para liquidar, y encima todavía te quedan 4 meses para cerrar el año, estás en tema. Yo creo que ahí también un poquito, ¿no? Eso te genera con cierta inestabilidad macroeconómica, impacta en los mercados, tal vez no se vea tanto en la calle, pero sí en las inversiones, ¿no? En decir, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto le va a traer esto a la Argentina si no cumple? Porque por lo visto el FMI tampoco está en condiciones no tiene ganas de cambiar las condiciones finales. Sí permitió flexibilizar el camino hacia el objetivo final, pero no el objetivo final. Ese 2,5%, si no me equivoco, de déficit, sí, 2,5. de 2,5 de déficit, no lo cambió,
y esos 5.000 millones tampoco. Entonces, ahí es como que, no sé, eso genera una incertidumbre que no sirve de nada, lamentablemente. No, no, es tremendo y bueno, en base a eso, Fede, de lo que estabas comentando, yo también, rapidito, digamos, las medidas a las que entra Massa son eh, justamente creo que vienen a eso, ¿no? Digamos, a esto eh, de poder dar un mensaje fuerte de que se quiere cumplir con estas metas, ¿no? Tanto, sobre todo por ahí lo más llamativo que es esto de las reservas y de cumplir con el déficit. El día 3 de agosto, cuando asumió Massa, bueno, había presentado, digamos, sus objetivos principales, sus principios, y bueno, para recordarlos rápidamente y que van en línea con esto, los principios eran fomentar el orden fiscal, sostener el superávit comercial, fortalecer las reservas y generar desarrollo con inclusión social, ¿no? Bueno, y los motores para esto, había mencionado que la inversión, aumentar la producción, bueno, las exportaciones y la defensa del mercado interno. Bueno, justamente creo que todas las cosas que venías comentando vos Fede, y que veníamos comentando todos, creo que van en línea con esto, con todos estos temas y que Massa lo había planteado en ese día. Bien. Después, no sé si tenían algún comentario más. Cualquier cosita díganme. Después yo también había visto, estuve mirando algunas entrevistas a economistas. Quería escuchar, digamos, las entrevistas a dos economistas que, digamos, vienen de espacios diferentes, pero bueno, llegué a escuchar sobre todo quería escuchar una entrevista del sitio web El Economista, ¿sí? Que les recomiendo porque están buenas, creo que son interesantes, si duran media hora, las pueden buscar por internet. Entrevistas a diferentes economistas, ¿no? de consultoras y otros. Incluso hacen interactuar también a politólogos con economistas, y creo que está bueno. Y después la entrevista era al economista Andrés Gorenstein, ¿sí? Que es muy conocido, digamos, en el ámbito. Y la otra entrevista que quería ver era de un economista del Frente de Izquierda, que es Pablo Anino, y también, bueno, una entrevista que se había hecho en este sitio, también estaba Berkovich, así que bueno, pero ese último no llegué. Pero bueno, un poco lo que mencionaba Andrés Borenstein en la entrevista del sitio El Economista, era antes de que asuma Massa, pero bueno, básicamente lo que decía, ¿no? Es que Massa es una persona, según él, que tiene un poco más de volumen político, ¿no? Comparado con Guzmán y con Batakis, ¿sí? Pero igual lo calificaba como que tenía poca credibilidad, ¿sí? Pero igual lo definía que era más, sí, digamos, amigo de los mercados, ¿no? Ha visitado Wall Street y demás, eso es lo que comentaba. Después, bueno, lo que comentaba también esto de la inflación, había dado este pronóstico, ¿sí? Eh, no sé si seguimos o si ya se cortó, porque creo que quedaban algunos minutos, ¿no? No me acuerdo. Ahí Te va. queda menos de un minuto. Menos de un minuto, perfecto. Bueno, y entonces, bueno, lo que comentaba era esto de que para el 2022 lo que proyectaba sobre inflación era que va a cerrar en un 90%, y para el 2023 entre 100 y 105% de inflación. No creen que baje porque, bueno, digamos, las tarifas no las van a anclar mucho, según lo que él decía, y bueno, también había un tema con el ancla cambiaria, ¿sí? Obviamente mencionaba él que